que estamos comenzando a impactar y a trabajar y a llegar sobre todo con gente de Latinoamérica. Gracias de verdad por acompañarnos y de manera muy puntual como siempre. Pues vamos a comenzar con este tema que de verdad nuevamente deseo con todo mi corazón que les deje un conocimiento más, que les haga reflexionar un poco más acerca de su proceso de empleabilidad. El tema del día de hoy, como ustedes saben y lo hemos venido anunciando, es cómo enfrentamos una entrevista de trabajo bajo la metodología que es muy común, bajo la metodología de competencias. Y como siempre, lo que yo pretendo es no hablar de qué es una entrevista por competencias, que ustedes pueden agarrar un artículo, en LinkedIn hay mucha información del tema y simplemente leer algún artículo, algún libro, que hay muchos de entrevista por competencias. Si alguien quiere alguna literatura del tema de competencias, hay una persona a la que yo admiro mucho, una argentina, que se llama Marta Allen. Es para mí una de las pioneras y una de las personas que más han escrito sobre este tema. Creo que es una literatura que si alguien quiere explorar un poco más, valdría la pena. Pero ustedes pueden comprar un libro, bajarlo de internet o tener por ahí un libro de entrevista por competencias e informarse. Sí vamos a ver algunos aspectos teóricos indiscutiblemente, pero yo quiero compartir nuevamente, quiero que esta webinar también tenga un toque diferente y quiero compartir con ustedes qué hace un reclutador cuando tiene una entrevista basada en competencias y cómo estas conductas se traducen en una parte numérica. Cómo traduce recursos humanos las respuestas que ustedes dan a un número, que esto es maravilloso. Vamos a ver cómo lo hace recursos humanos para que ustedes entiendan el impacto que tiene la respuesta y el impacto que tiene el que ustedes se preparen para enfrentar una entrevista. Entonces, quiero y pretendo que sea nuevamente una charla completamente diferente. Espero lograrlo, ¿ok? Pues muy puntuales, vamos a comenzar. La Egoteca, aquí está. Sé que hay gente que por primera vez se está conectando a esta webinar. Bienvenida, bienvenidos todos. Esta soy yo, Leticia Moyo. Para mayor información me pueden buscar en LinkedIn o en Facebook como Synergy Consulting, en YouTube como Leti Moyo también, ¿vale? Es parte de la Egoteca, pero esa ustedes la consultarán más adelante. Nuevamente, como cada sesión, si hablamos de entrevista por competencias, yo les pregunto a ustedes, de estos tres grandes pilares de la empleabilidad, ¿qué pilar vamos a impactar el día de hoy con el tema de entrevista basado en competencias? ¿Quién me ayuda? Soft skill, experiencia. Sí, soft Las skills, tres, por supuesto. los tres pilares. Sí. Vamos a impactar, Rosy, ¿fuiste tú? Sí, sin duda. Vamos a impactar los tres pilares, porque justo las competencias, lo que les permite a mis grandes compañeros de reclutamiento, a los que respeto, por cierto, lo que justo pretende una entrevista por competencia es medir no solo lo que sabe el candidato, no solo la parte de cómo ha reaccionado, que aquí pudiera entrar la parte de las emociones, cómo ha reaccionado, qué has hecho, cómo lo has resuelto, ¿no? También, evidentemente, al hablar de competencias y al tener que comunicar cómo he hecho las cosas, qué he logrado y demostrar mis competencias, definitivamente también impactamos de manera directa el pilar de la comunicación verbal y no verbal. Entonces, este es un tema que impacta estos tres pilares. Entonces, señores, hay que fortalecer estos pilares a través de la preparación de cara a una entrevista por competencias. Antes de que comencemos a hablar de qué es una entrevista por competencias, me gustaría preguntar, ¿alguien sabe qué es una entrevista por competencias? ¿O qué es una competencia? Venga, sin temor, atrévanse.
¿Le di? Buenas tardes. Venga, Adelante, voy adelante. perdón, ¿quién habló primero? ¿Gustavo? Sí, Venga. buenas tardes. Eh, lo que yo estoy entendiendo como modelo de competencias son las habilidades, pueden ser soft skills o pueden ser tus habilidades en las cuales los entrevistadores te van a estar tratando de revisar si realmente, de acuerdo a que vayas a ser cuestionado bajo presión o simplemente hacer una presentación, un análisis de tu perfil, si eres analítico o tus emociones, los van a poner a presión para que realmente presentes tú lo que ellos están probablemente necesitando para esa posición. Sí, me gusta tu concepto. Déjame solamente hacer un comentario. No necesariamente, si hay una entrevista de impacto que somete a la persona a un cierto estrés, a lo mejor a un cierto ambiente, probablemente. Pero una entrevista por competencias no necesariamente te voy a llevar a una situación de estrés. Yo te puedo preguntar acerca de tus fortalezas y oportunidades y no te estoy metiendo en estrés. ¿Me Claro, o explico? sea, es mostrarte a lo mejor un poquitín, más bien, como bien lo has dicho, darnos a conocer desde el punto de vista, a lo mejor este famoso SWOT análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades, que, que, ¿qué somos? ¿Qué estamos mostrándole que pueda encontrar? ¿Te conoces positiva? ¿Te conoces no negativa, sino qué áreas pues tienes que trabajar o mostrar que pues no eres perfecto y que puedes seguir mejorando y por dónde van tus desarrollos, ¿no? Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Gustavo. ¿Alguien más por ahí? ¿Una chica? ¿Escuché la voz de una chica? Leti, yo. Venga. Hola, Leti, buenas tardes a todos. Hola, May. Bueno, es una entrevista para comprobar que cuentas con las habilidades para las cuales estás aplicando en la posición o en el puesto que se requiere. De acuerdo al perfil que tienen del Exacto. puesto, quieren demostrarlo. Quieren comprobar que tú cuentas con esas competencias, por un lado. Y por otro lado, pues hay que tú les puedas platicar cómo las has aplicado en tu experiencia. Correcto. ¿Cómo las has aplicado? O sea, significa, voy contigo, Jesús, significa que este tipo de entrevistas me llevan nuevamente al pasado. Me lleva no solo a qué sé, sino también con el qué sé, qué he hecho y qué he logrado. ¿Va por ahí? Sí, Ok, sí, sí, sí. muy bien, me encanta. Muchas gracias. Jesús Contreras. Gracias, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Jesús. Bueno, efectivamente, ya han dado bastante información los participantes anteriores. Justamente esa entrevista explora las competencias o habilidades que requiere la posición para la cual se está generando el proceso de selección, basado en el comportamiento histórico del candidato. Es decir, se revisa sin su trayectoria en el pasado, cómo ha mostrado tener esas competencias y cómo ha reaccionado ante ciertas circunstancias. No a través de suposiciones, sino a través de hechos reales de cómo el candidato ha reaccionado o cómo ha resuelto algunas situaciones y si ha mostrado estas habilidades en su trabajo. Entonces, prácticamente, lo que aquí se ve es que un candidato, una conducta anterior puede ser que la repita muy probablemente en el futuro. Entonces, por eso es que se está buscando justamente sondear a través de las preguntas STARS, las competencias, para determinar si el candidato la posee o no. Y en algún momento todo debe estar basado en hechos reales, no en suposiciones, no en qué harías si de pronto te encuentras en... No, es qué hiciste cuando te enfrentaste a alguna situación o cuéntame en algún momento que hayas tenido que resolver algo. Básicamente, digamos, en pocas palabras, eso es a lo que se refiere a la entrevista por competencias. Ya vámonos, ya Jesús lo explicó todo. Perfecto.
Ya se terminó la webinar. No, perfecto, es correcto, muy correcto todo lo que nos compartes. Si no se trata de preguntas hipotéticas, se trata de preguntas muy bien estructuradas que me preguntan o indagan hacia el pasado. En recursos humanos decimos, en psicología más que en recursos humanos, decimos conducta pasada predice conducta futura. Va por ahí. Wilber, ¿habías levantado la mano? Sí, más que nada comentarte que vendría siendo una disputa entre dos o tres prácticamente personas en la cual el entrevistador va a buscar obviamente las competencias y las para el puesto elegido. Vendría siendo eso. Pero ya Jesús lo comentó todo. Sí, pues por eso les digo, ya vámonos, se concluyó la sesión del día de hoy. Así es, vamos a ir hablando un poco de todos estos temas para que nos vaya quedando muy claro qué es una entrevista por competencias y cuáles son los retos que como candidatos vamos a enfrentar. Antes de arrancarme, quiero darle la bienvenida y agradecerle a alguien que admiro mucho, Filiberto Cano, gracias por conectarte. Un gusto enorme que me acompañes en esta webinar. Alguien que reconozco y admiro también con temas de empleabilidad. Fili, un gusto que me acompañes. Gracias a ti. Gracias, un honor, Leti. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Fili, también un gran experto y un gran profesional en temas de empleabilidad. Gracias, Fili, es un honor para mí que me acompañes. Gracias. El honor es mío, Leti. Gracias, querido. Ok, vamos a ver entonces qué es, comenzamos a ver más allá de un tema de qué es la entrevista por competencia. Vamos a revisar un poquito para que entendamos el concepto y qué es a lo que nos vamos a enfrentar, qué es una competencia. La competencia no solo es un conocimiento, la competencia no solo es una habilidad, es varios elementos que se conjugan y que yo voy a tener que demostrar a la hora de hacer la entrevista. Pero ojo con lo que estoy diciendo. No solo voy a demostrar que la tengo, sino también cuánto la tengo. A esto se le llama en desarrollo, en recursos humanos, cuánta dominancia de esa competencia tengo. Entonces, es una combinación entre habilidades, entre conocimientos y entre conductas. Lo más importante o la característica que tienen que tener estas actitudes, aptitudes, habilidades, conocimientos, conducta, es que tienen que ser observables. ¿Por qué? Porque las voy a medir. Yo les decía hace un momento, lo maravilloso de esta entrevista por competencias o de cualquier entrevista que pudiéramos tener, pero esta en particular, es que la persona de recursos humanos tiene ya una serie de conductas muy bien definidas y tienen un valor, y lo vamos a revisar un poquito más adelante. Entonces, todo lo que yo diga y todo lo que yo haga dentro de la entrevista, lo van a evaluar y lo van a pasar a un valor numérico, que esto es maravilloso. ¿Cuál es la ventaja que tiene este modelo que a mí me gusta mucho? Intenta, y yo no sé si en algunos casos lo logre, pero intenta eliminar el factor subjetividad. Al poner números en lo que yo digo y en lo que yo hago, la intención es poder tener o identificar al candidato que numéricamente se acerque más al perfil que yo estoy buscando. ¿Ok? Definitivamente es muy importante entender que las empresas encuentran o saben que es muy importante que los empleados tengan diferentes competencias. ¿De qué va a depender? Definitivamente va a depender del nivel organizacional, va a depender del puesto. Sin embargo, una empresa que tiene muy bien establecidas su marco de competencias, tiene que tener competencias universales, por así llamarles. ¿Qué son estas competencias? Son un conjunto de conductas que esperaríamos los candidatos pudieran presentar a la hora de hacer su entrevista. O incluso muchas de las evaluaciones psicométricas que ustedes aplican, lo que buscan es identificar el dominio de esas competencias.
las organizaciones cada día más no solo buscan que los candidatos tengan estas competencias, sino que la gente que ya trabaja en estas compañías también sean evaluados y sean desarrollados en función de esas competencias. Entonces, el concepto competencias o el concepto de evaluación de competencias no solo se utiliza para términos de atracción de talento, también se utiliza en términos de capacitación y en términos de desarrollo organizacional. Por ejemplo, cuando yo tenía la parte de desarrollo organizacional, lo que yo hacía una vez al año es evaluar a todo mi personal, a todos, en materia de competencias. Y de ahí, esta era mi carne, esta era mi fuente de información para que yo pudiera determinar cuál era el plan estratégico de capacitación y de desarrollo para el siguiente año. Entonces, muy interesante es que ustedes entiendan que esto no solo se mide para que ustedes se incorporen, son conductas que ustedes van a tener que seguir demostrando dentro de la compañía. De ahí viene que muchas veces una persona que entra a una compañía también choque con la organización. ¿Por qué? Porque no solo no cumple con las competencias, tampoco cumple con la cultura organizacional, porque una competencia no es que la gente de recursos humanos hoy despertó diciendo, vamos a medir el trabajo en equipo. No, mejor vamos a medir la comunicación. No. Este marco de competencias, ¿de dónde surge? De la misión, visión y valores de la compañía. Por lo tanto, es un marco de competencias que se aplica a todos. Dependiendo del puesto, por supuesto, dependiendo del nivel, por supuesto. Pero insisto, hay competencias que todos los empleados de una compañía deben de dominar o deben de tener. ¿Qué es entonces una entrevista o qué es una entrevista basada en competencias? Por supuesto, puede haber unas competencias que son muy específicas, en las cuales a través de este concepto de competencia o de este concepto de la competencia, se elaboran preguntas. Preguntas que van a intentar indagar el dominio de esas conductas a través de las respuestas que ustedes hagan de esas preguntas. Cada competencia, generalmente la gente que utiliza de recursos humanos este modelo, tiene ya preguntas muy bien estructuradas que le van a permitir medir esa conducta. No es una entrevista desordenada, no es una pregunta, no es una entrevista completamente abierta. Generalmente estas entrevistas llevan un orden y hay preguntas muy bien establecidas y hay una serie de conductas ya muy bien establecidas que ustedes deben de cubrir. Entonces, la entrevista por competencias es una metodología basada en preguntas que lo que intentan identificar es el dominio de esas conductas o de esos conocimientos bajo una situación laboral relacionada al pasado, como muy bien lo mencionábamos hace un momento. No voy a preguntar qué harías. Esas se llaman preguntas hipotéticas y solo se recomienda para la gente de recursos humanos, para la gente de reclutamiento, se recomienda cuando voy más o menos a indagar un poquito la parte técnica. ¿Qué harías si el software te reporta este número de error? ¿Qué harías? Bueno, esto. Para preguntas técnicas podrían funcionar, pero para indagar conductas es malísimo, es un error que un reclutador pregunte de manera hipotética. El harías no entra en esta entrevista. Es ¿qué has hecho? ¿Cómo has logrado? Me voy al pasado. Uno de los errores de los candidatos es cuando me voy al pasado, como no me preparé, ojo con lo que estoy diciendo, como no me preparé, me voy muy al pasado. Un tip que yo le doy es siempre tengan presente ejemplos de esos dominios de las competencias, pero que no sean tan en el pasado. No me hablen de un éxito, por ejemplo, que tuvieron hace 10 años o que tuvieron cuando iniciaban su carrera profesional.
Mi recomendación es siempre explorar lo que hice dentro de los últimos 5 años, en materia de competencias, en materia de éxitos. En general, yo recomiendo los últimos 5 años. Una entrevista de trabajo por competencias no es otra cosa más que un proceso en donde ustedes como candidatos van a tener que dar evidencias de conducta alineadas a las necesidades del empleador. ¿Qué significa entonces? Que está alineada a un perfil de puestos. La gente con la que trabajo, las sesiones de coaching, saben a lo que me estoy refiriendo cuando hablamos del análisis de fit organizacional. No es nada más que yo analice qué me pide el puesto. También tengo que analizar de manera honesta y franca el marco de competencias que me están pidiendo. Y tengo que cuestionarme si yo tengo un alto dominio de esas competencias, porque muy seguramente me van a preguntar y me van a pedir evidencias de conducta de esas competencias. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, oye, Leti, pero muchas veces en las vacantes ni siquiera hay un perfil de puestos. Sí. A eso yo le llamo las vacantes mudas. ¿Por qué? Pues porque no dice nada. Es muy difícil para ustedes poder hacer un análisis de fit cuando no les dicen nada. Sin embargo, sí pueden investigar la empresa, sí pueden investigar otras fuentes que les dé información de por dónde está su misión, visión y valores sobre todo. Y de ahí poder intuir algunas posibles competencias que me van a preguntar. Por ejemplo, si dentro de sus valores está la orientación al cliente, muy probablemente me van a preguntar sobre algún proyecto o alguna evidencia de conducta que les haga saber que yo tengo un alto dominio de la competencia de atención y servicio a clientes. Si yo veo que en los valores hablan de que el empleado es muy importante o el trabajo en equipo es muy importante, muy probablemente una de las competencias va a ser, si soy director o gerente, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, integración. Es muy probable que me lo pregunten. No tengo mayor información, pero sí lo puedo intuir, ¿ok? Aquí lo importante es que una competencia siempre tiene que estar enfocado a factores de éxito en la ejecución. ¿Qué significa? Que no pretendo medir algo que hiciste mal. Pretendo medir que también lo hiciste. Una competencia mide factores de éxito y eso es sumamente importante. Por lo tanto, la respuesta que ustedes tienen que dar como candidatos tiene que estar enfocado a describir un éxito. ¿Por qué a un candidato le es tan difícil contestar estas preguntas, sobre todo cuando tienen que ver con cosas o proyectos o implementaciones que hicimos? El problema radica realmente en que ni siquiera nosotros sabemos cuál es el dominio de nuestras competencias. Es más, olvídense del dominio. No conocemos qué competencias tenemos. Y ojo con lo que estoy diciendo. Estas competencias también las podemos identificar con cuáles son mis fortalezas. Mis fortalezas, esta famosa pregunta, lo ideal sería poder alinear la respuesta a cuáles son mis competencias. Al final, esta pregunta lo que quiere saber es cuáles son tus competencias. Descríbeme tus competencias. Evidentemente, el reclutador no utiliza esta pregunta de, oye, ¿cuáles son tus competencias positivas y cuáles son las competencias que tienes que desarrollar? Generalmente suele pasar que algunos reclutadores pregunten cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de oportunidad, pero al final es lo mismo. Lo que yo estoy preguntando es dónde te sientes más fortalecido en competencias y dónde te sientes más vulnerable. Entonces, tenemos que analizar muy bien qué es lo que voy a contestar. Pero el problema radica en que ni siquiera tengo identificadas cuáles son estas fortalezas y cuáles son estas áreas de oportunidad. Y cuando esto ocurre es cuando, y lo vamos a ver en la siguiente sesión, cuando entonces estas famosas preguntas son difíciles. Son difíciles porque no tengo una respuesta, porque no me conozco, porque no sé cuáles son mis competencias. Y luego entonces, ¿cómo voy a encontrar
o indagar en mi memoria un proyecto que haya sido exitoso que demuestre esa conducta. Si no, ni siquiera lo he identificado, mucho menos voy a identificar un ejemplo exitoso. ¿Sí queda claro esta parte? Entonces, para mí, lo importante sería conocerme. ¿Qué exploran estas competencias? Lo que exploran son los éxitos pasados, los proyectos que efectuamos, los problemas que enfrentamos, los errores que tuvimos, pero también explora qué aprendimos. Acuérdense que en una webinar anterior les compartí un poco acerca de la nueva metodología STAR, donde ahora se incluye el factor aprendizaje. ¿Ok? Entonces, esto es lo que en realidad una competencia quiere explorar. El pasado, pero quiero saber cuánto sé y cómo este saber lo aplico o lo he aplicado en los proyectos que he efectuado, en los problemas que he enfrentado, en las decisiones que he tomado, o también, insisto, en los errores y sobre todo qué he aprendido y este aprendizaje, cómo lo estoy o cómo lo apliqué en el pasado. Vuelvo a repetir y disculpen que sea tan reiterativa. Conducta pasada predice conducta futura. Por lo tanto, si yo tengo muy buena implementación en el pasado, puedo intuir que en los retos que la compañía tenga en el futuro, esta persona va a tener los skills, las capacidades para poder dar muy buenos resultados. Las preguntas, entonces, en materia de entrevista por competencias, son preguntas basadas en conductas o pueden ser también en conocimientos. ¿Para qué hacemos este tipo de preguntas? Definitivo, estas preguntas lo que hacen es ayudar al entrevistador, primero, a enfocarse en la información más importante que requiere el puesto. También nos ayuda a predecir, y ojo con lo que estoy diciendo, predecir. No es, y lo puse hoy en mi post, no es, una entrevista no es una ciencia exacta. Por supuesto que todos los reclutadores tenemos historias de errores, donde hemos visto una persona y hemos visto un candidato y podemos predecir una conducta y nos hemos podido equivocar. Por supuesto. Por eso a mí me encanta la psicometría. ¿Por qué? Porque la psicometría a mí me permite comprobar probabilidades de conducta. Si a mí me dice una persona, soy una persona muy orientada a resultados y me gustan los retos y me gusta resolver problemas y soy apasionado del estrés, me han dicho, y digo, madre de mi vida, pobre de ti, si eres apasionado al estrés. No me imagino tu gastritis, pero bueno. Y luego veo su evaluación psicométrica, veo su DISC y me doy cuenta que el empuje está en el piso. Aquí algo no me checa. No es posible que le guste tanto o que tenga tanta evidencia de esta conducta cuando en su psicometría lo tiene muy abajo. Entonces, justo por eso aplican psicometría para confirmar el dominio de esas competencias. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos un poco más de evidencia del dominio de la competencia. Luego, entonces, podemos decir que la definición de la competencia son conductas y acciones que una empresa, un empleador está buscando y que quiere identificar en los candidatos. Hay diferentes tipos de, o le llaman de diferente manera los empleadores, pero generalmente se trabajan con 3 tipos de competencias. Como yo les mencioné, hay competencias técnicas, por supuesto, cada posición, cada área se definen perfectamente bien cuáles son los conocimientos técnicos mínimos requeridos para la posición y sus grados de dominio. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Las competencias comunes son aquellas conductas que una área o un departamento comparten. Por ejemplo, orientación o habilidad numérica o análisis. Hay ciertas áreas que necesitan tener esta conducta, necesitan tener esta habilidad o conocimiento,
como ustedes lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque la posición o el área así lo demanda. ¿Qué área podría ser que tenga una competencia como esta? Podría ser finanzas, podría ser, por ejemplo, ingeniería. Para otras áreas probablemente esto no sea necesario, no lo sé, ¿ok? Pero sí hay ciertas competencias que solamente tiene un área o solamente tiene un grupo de posiciones. Y las competencias core, que yo le llamo, son aquellas que todos los empleados comparten. Por ejemplo, ética de negocios, trabajo en equipo, comunicación, que serían las más comunes, liderazgo, ¿no? Atención a clientes. Entonces, aquí lo que hacen es indagar el dominio de las competencias de estas tres grupos de competencias. Luego, entonces, pudiese ser que un puesto pudiera llegar a tener, yo no recomiendo tantas competencias, pero sí pudiera llegar a tener hasta 10 competencias. Entonces, el reclutador, ojo con lo que voy a decir, tiene que ser muy cuidadoso en lo que pregunta y cómo lo pregunta, porque son muchas competencias por indagar. El problema radica cuando el candidato no es concreto, y ahorita lo vamos a platicar un poquito más adelante, y además de no ser concreto, no encuentra la respuesta adecuada y comienza a divagar. Se me sale por la tangente, yo digo. ¿Y qué hago yo? Por lo menos yo, cuando un candidato se me sale por la tangente, lo vuelvo a jalar y le repito la pregunta o se la refraseo. Puede ser que no haya entendido la pregunta y pudiese ser que yo no haya sido lo suficientemente asertiva en mi pregunta. Pero si el candidato se vuelve a ir por la tangente, lo dejo que se vaya. No tiene evidencias y tal cual va a ser evaluado con un porcentaje menor. Algunos ejemplos de estas competencias, todos las conocemos y ahora que estamos en estos procesos de empleabilidad, por supuesto que las hemos visto. Trabajo en equipo, resiliencia es una de las competencias nuevas que se está midiendo, adaptación. Ojo con estas dos competencias, por favor, son muy, muy importantes. Hoy por hoy las organizaciones están tomando mucho en cuenta estas competencias. Más que, por ejemplo, digo, sí, comunicación es importante, pero la resiliencia, la capacidad de autogestión, comienzan a ser competencias muy críticas. Orientación a resultados, ética, todas estas que ustedes están viendo. Evidentemente, una posición de gerencia, una posición de liderazgo, tiene competencias añadidas que midan cuál es el estilo de liderazgo y cómo maneja ese estilo de liderazgo. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo, porque depende mucho del puesto y del área. Entonces, conocimientos técnicos, por supuesto, conoces SAP, conoces este equipo, conoces hacer una cuenta, conoces logística, son cuestiones más que ustedes conocen perfectamente bien, más técnicas del puesto, ¿ok? Ahora bien, uno de los problemas que tenemos como candidatos es no somos concretos. Nos vamos y hablamos y nos perdemos. Esto yo les digo, y me han escuchado decirlo en otras webinars y a la gente con la que trabajo, es no pierdas el tiempo, no divagues. El reclutador, si acaso, una entrevista completa, pudiésemos hablar de 55 minutos, pero hay todo un proceso que se pasa durante el proceso de entrevista, desde esta parte que ya vimos en alguna webinar anterior, que es la parte del rapport, desde revisar antecedentes, etcétera, etcétera, y más o menos el tiempo que invierte un reclutador en indagar toda esta parte de competencias comienza más o menos entre el minuto 15 hasta el minuto 45, dependerá mucho de la entrevista. Dependerá mucho de cómo vaya avanzando la entrevista. Luego, entonces, permítanme, ya se me... Luego, entonces, si yo tengo este espacio de tiempo, ¿por qué? Porque tengo que ir cerrando la entrevista. Vean ustedes
el poco tiempo que va a tener un reclutador verdaderamente para poder identificar el dominio de sus competencias. Luego, entonces, si ustedes no son concretos, el reclutador, si es que los deja avanzar, va a poder hacer muy pocas preguntas. Luego, entonces, no va a tener muchos elementos para evaluarlos. Lejos de favorecerlos a ustedes, les afecta a la hora de que él tiene que evaluar. Generalmente, cuando hay una entrevista por competencias, el reclutador va escuchando y va diciendo, esto ya es basura, ya se perdió, ya se me salió. Y yo insisto, generalmente los van a traer a la pregunta. Pero tienen que ser muy cuidadosos en qué respondo, porque el tiempo es muy corto. Muchos estarán pensando, oye, Leti, es que yo he tenido entrevistas de 55, 60 minutos, 90 minutos. Bueno, está bien. Si el reclutador te dejó avanzar, perdón, hasta allá, caramba, maravilloso. Yo tengo un director general con el que trabajo, uno de mis clientes como headhunter, y ya lo conozco. Mi termómetro para saber cómo le fue a mis candidatos, siempre después de una entrevista yo les digo a mis candidatos, ¿me hablas para que me platiques cómo te fue? ¿Me hablas, por favor? ¿No? Y la pregunta siempre es la misma. ¿Cuánto tiempo duró tu entrevista? Es lo primero que les pregunto. ¿Cuánto tiempo duró tu entrevista con fulano de tal? Leti, duró 60 minutos. ¿Te fue bien? Ya, te fue bien. Porque sé que él no te va a dar más tiempo si no creyó que podías aportar algo positivo. Cuando un candidato me dice, Leti, fue muy breve, me dio 30 minutos, me dio 25 minutos, no le gustó. ¿Qué pasa? Y ese es un indicador. Cuando yo hablo de indicadores para saber si realmente me fue bien o mal en una entrevista, para mí uno de los indicadores es el tiempo. El tiempo que me dedican en una entrevista. ¿Ok? Luego entonces, si yo solo tengo aproximadamente 25 minutos para venderme, como lo vimos en la sesión anterior con esta parte de la técnica de ventas en una entrevista, yo tengo que ser muy concreto. No puedo perder mis canicas, no puedo perder esta oportunidad de decirle a mi empleador que yo soy su oportunidad. Tengo 25 minutos para narrar lo exitoso que yo he sido en el pasado. Por lo tanto, tengo que tener muy claras cuáles han sido mis evidencias de éxito. No puedo perder el tiempo y no puedo perder esta oportunidad. ¿Ok? ¿Qué pasa con una entrevista de competencias? En realidad, entonces, lo que hace el reclutador es comparar al candidato versus un perfil de puestos. Es ahí donde el reclutador va a intentar hacer un análisis y determinar y pronosticar cuánto fit hace este candidato con el perfil de puestos. Punto. Si ustedes piensan que luciéndose y tratando de explicarles cosas que no me preguntó, voy a salir mejor punteado, se equivocan. Al contrario, no tengo evidencia de conducta del dominio y así lo estipulo. Y van a ver ahorita cómo les va a afectar. Lo correcto es respondo lo que me pregunten. Y se van a decir no sé o no tengo ningún ejemplo con relación a esto. Pero lo peor que pueden hacer es contestar lo que ustedes quieran. No les ayuda. ¿Qué buscan medir entonces estas competencias? Ya dijimos, buscan medir conocimientos, actitudes, aptitudes, conductas, pero realmente las competencias se agrupan y tenemos 4 tipos de competencias o no quiero decir 4 tipos. Medimos 4 aspectos, eso sería lo correcto. Por un lado está el qué sabe el candidato, el qué quiere y por otro lado está el qué puede. Y ahora se ha sumado el estar. ¿A qué significa entonces? Que vamos a medir el saber querer, el saber poder y el saber estar.
Eso es interesante y muy importante que lo sepan. Me van a medir cuánto sé de lo que quiero hacer, cuánto sé de lo que sé, cuánto sé de lo que puedo hacer y cuánto sé de dónde quiero estar. ¿A qué me refiero con estos conceptos? Los 4 componentes es saber ser, la dimensión personal. Aquí sí son las actitudes y los valores que guían estas conductas que estoy midiendo. El saber, lo hemos comentado, son las dimensiones técnicas, son los conocimientos técnicos. Generalmente se refieren, por favor ayúdenme con su micrófono, chicos, a menos que quieran participar, levántenme la mano. Lulú, te lo encargo mucho, por favor. Es la dimensión técnica. Se refiere a aspectos académicos, se refiere a conocimientos que el candidato posee. Es conocimiento puro, ¿ok? Por otro lado, el siguiente componente es saber hacer. ¿Qué significa? Es cuál es la metodología, cuáles son las capacidades que este candidato sabe aplicar. Son habilidades, son destrezas, son métodos de actuación. Por ejemplo, podría ser, dime por favor cómo estableces un marketing plan. Dime por favor cuál es la metodología que utilizas para hacer esto, para hacer esta proyección. Habla justo de qué metodologías puedo implementar, sé implementar y que por supuesto lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque lo sé. Lo hago porque lo sé. ¿Ok? Y la nueva o la última componente que se ha incluido en esto es el saber estar, que a mi juicio, y me parece que hoy las organizaciones están teniendo mucho foco en este componente. ¿Por qué? Porque es la dimensión de participación. ¿Qué significa? Son las competencias relacionadas con la comunicación y con el trabajo cooperativo. Pocas palabras, son las competencias que me miden la comunicación y el cómo me integro a una organización. Por eso es saber estar en el equipo, saber estar en la organización con los valores organizacionales. Entonces, ojo, porque a ustedes les van a preguntar sobre estos 4 componentes. Todas las preguntas que ustedes reciban en esta entrevista van a tener estos componentes. Entonces, es muy importante que, perdón lo que voy a decir, si alguien piensa que por saber se va a quedar, lo lamento. No es suficiente. Si alguien piensa que lo van a contratar porque tiene mucha experiencia, estaría solamente ubicado en uno de estos 4 componentes. Pero un empleador busca el dominio de estos 4 componentes. ¿Qué significa? Si alguien tiene problemas y no tiene evidencias de conductas que demuestren que sabe estar, muchas compañías prefieren gente que tenga estas habilidades blandas y menos conocimiento. Y no se trata de justicia o injusticia, ¿eh? No vamos a ser aquí las víctimas de nadie. Simple y llanamente porque cada día más estas competencias se requieren. El conocimiento se adquiere. Pero esta capacidad de obtener resultados a través de otros es muy difícil de desarrollar. De ahí viene esta teoría de el conocimiento lo adquiero, pero la actitud no la desarrollo. Cuando alguien no tiene la actitud para saber estar, es muy difícil. Y hoy las organizaciones sí se están moviendo mucho por estas competencias. Entonces, cuidado. Algunos ejemplos de preguntas que ustedes se podrían enfrentar para medir, por ejemplo, el saber ser. Dígame 3 palabras que mejor lo describan. Las famosas. ¿Quién eres? ¿Quién es Juanito Pérez? ¿Cuáles son las características que usted considera como positivas? ¿Qué me están midiendo? ¿Quién soy? ¿Quién es el candidato? ¿Y qué voy a hacer? Analizar quién es versus lo que yo necesito que sea. ¿Por qué es usted la persona indicada para contratar?
todas las preguntas que ustedes reciban tienen una razón de ser, tienen un porqué y tienen un puntaje que ahorita lo vamos a ver. Algunas preguntas para evaluar el saber. Saber es parte técnica. ¿Quiénes son sus clientes más importantes? ¿Conoce usted el módulo SAP fulano? ¿Lo ha implementado? ¿Cuándo lo implementó? ¿Qué sabe usted de tal cosa? ¿Cuál es su market share para la parte de ventas, no? ¿Cómo opera el sistema fulano? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar tal sistema? Si ustedes se dan cuenta, son puras cosas técnicas, puras cosas fáciles de desarrollar. Esto es como un examen técnico. El saber es un examen técnico, pero ojo, no es lo que quiero hacer. El hacer son preguntas mucho más elaboradas, porque necesito que me describa cómo lo ha logrado, cómo lo ha hecho, ojo, de tal forma que me demuestre que el hacer fue exitoso. Y aquí solamente les puse 3 preguntas, que en algunas de ellas tienen otras preguntas. Y esto es importante que lo revisemos. Voy a explicar solamente la primera para que ustedes lo entiendan. Ustedes pueden leer el resto de las preguntas. Hábleme sobre algún proyecto ambicioso que haya conducido, que tuviera una clara relación con los objetivos del negocio de la organización. ¿Qué me está preguntando? ¿Cuál ha sido el proyecto que yo haya manejado de principio a fin y que haya estado relacionada de manera directa al resultado y a los objetivos estratégicos? Ojo con lo que voy a decir. Ahí el candidato se arranca diciendo, pues mire, implementé el proyecto fulano, hice esto, pasó esto, y lo correcto es decir, y se logró esto. ¿Por qué? Porque el que ustedes me digan que lo hicieron, no me garantiza que lo que hicieron lo hayan hecho bien. Por lo tanto, yo como reclutador necesito saber y necesito una evidencia que lo que hicieron fue exitoso. Entonces aquí el reclutador, en función de esta pregunta, pudiese preguntar, ¿qué fue lo más difícil que enfrentó para lograrlo? ¿Cómo se aseguró de haber logrado ese objetivo a pesar de los desafíos? Estoy preguntando sobre lo mismo, pero estoy indagando cómo lo hizo. Estoy indagando cómo logró ese objetivo, ¿ok? Vean cómo son preguntas a lo mejor un poquito más estructuradas. Y el saber estar. El saber estar, insisto, tiene que ver más con la parte de comunicación, con la parte de cómo me interactúo con la gente, cómo interactúo. ¿Cómo se acerca usted a las personas? Ah, caray, ¿qué pregunta es esa? ¿Cómo reaccionó usted, por ejemplo, cuando se dio cuenta que había un conflicto en el equipo? Explique alguna situación donde usted haya sido responsable de una retroalimentación. Deme un ejemplo de cómo garantiza que el equipo pueda entender sus ideas. Tiene que ver con comunicación, tiene que ver con trabajo en equipo. Es estar lo que están midiendo en ese momento. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Sí, Leti, quisiera yo comentar algo. Hola. ¿Sabes? Estas a veces son preguntas que de pronto pueden ser un poco complejas dependiendo del sentido que se le dé el entrevistador, ¿no? Por ejemplo, cuando la pregunta va dirigida a ¿en qué momento algo que decidiste salió mal? ¿Y cómo lo corregiste? ¿No? ¿O qué hiciste? Luego son preguntas difíciles porque implica aceptar que hiciste algo mal, ¿no? Sin embargo, muchas veces algunos candidatos, todo al principio, cuando empiezas en esto de las entrevistas, te da miedo decir que algo lo hiciste mal. Pero obviamente lo que están buscando es identificar cómo resolviste un error, cómo lo solucionaste, ¿no? Entonces, a veces son preguntas que nos pueden causar cierta urticaria, pero yo creo que aquí el punto es que tengamos bien clara la respuesta, es decir, a dónde queremos llegar con la respuesta. Porque a veces, yo cuando he estado del otro lado como entrevistador,
estás buscando una competencia y el candidato te responde con otra competencia. De pronto, que se vale, ¿eh? De pronto dices, bueno, lo que pasa es que aquí yo exploraba esta competencia, pero resultó que me está dando una que también busco, o tal vez no buscas, pero te está dando un ejemplo de otra competencia. Entonces, pues la palomeas, ¿no? Esa dices, bueno, esta aquí está, pero todavía me falta indagar la competencia que estoy buscando. Entonces, yo creo que aquí el chiste de todo esto como candidato es no perderte en el bosque. Como tú bien dices, no divagar, porque entonces uno empieza a complicar la entrevista. Porque es cierto también que los reclutadores tienen tiempo límite para las entrevistas, las agendan. Entonces, si tú te extiendes demasiado, pues estás acortando realmente tus oportunidades, ¿no? Obviamente el entrevistador suele jalarte, suele cortar o llevarte por el camino, pero hay que también estar atentos a esas señales del entrevistador, de cuando sí quiere más información, cuando no es la que tú le estás dando lo que quiere escuchar y cuando tienes que ser más breve. Es complicado, todo el mundo se quiere vender, todos nos queremos vender bien, pero creo que tenemos que tener primero la mente muy en paz, muy tranquila y no caer en el error de pronto empezar a divagar o a querer acaparar muchos temas para aparentar ser un candidato más fuerte, ¿no? Sí, mira, yo siempre les he dicho, y la gente que ha trabajado conmigo me ha escuchado decir siempre, ustedes tienen que ser muy observadores, también de la comunicación no verbal. Tienen que aprender a identificar, que es un tema que ya hemos visto en otras webinars, qué estilo de pensamiento y qué estilo de reclutador es este. ¿Qué tipo de reclutador es este? ¿Con quién estoy entrevistándome? O no necesariamente el reclutador, ¿con qué tipo de entrevistador? Porque puede ser el líder, puede ser el director general. Y es lo mismo, aplica lo mismo. Ustedes tienen que observar qué me está diciendo. Generalmente, políticamente, y lo pongo entre comillas, el reclutador tiende, ¿no? A intentar por lo menos medio sonreír. Eso no es un indicador. O el que me haga así, tampoco es un indicador. No te voy a hacer así. Bueno, algunos lo hacen, no es lo correcto, ¿no? No lo voy a hacer así, pero ¿cómo se te ocurre contestarme eso? Claro que no. Políticamente no es correcto. No lo voy a hacer. Pero sí hay ciertas conductas y hay ciertas expresiones que ustedes también tienen que ser conductas o cacha expresiones, que a ustedes les puedan decir si van bien o se regresan. Y perdón, pero la palabra clave para mí es, por favor, ¿me puedes indicar de manera breve? Cuando yo digo 2 veces breve, breve es breve. Y si después, nuevamente el decir, por favor, te pido que seas breve, tú sigues arrancándote y expresándote, yo te doy 5 monedas. Tú sabrás cómo las gastas. Pero Claro. algo que sí les puedo decir, y lo he dicho, y no es que defienda mi gremio, no lo estoy defendiendo, de verdad. Pero siempre los villanos de las historias son los reclutadores, y no es cierto. Me han escuchado decirlo. El reclutador puede ser su mejor aliado si encuentra lo que necesita para lograr su objetivo. Si no, no quiere perder el tiempo. No tiene tiempo para perderlo. De verdad. Y no Claro, ahora, ¿sabes es mala. que obviamente se recomienda a los reclutadores, bueno, por lo que yo he escuchado, y algunos cursos por ahí que me han dado, que se maneje el mínimo de expresiones posibles durante la entrevista para no generar una falsa expectativa, ¿no? O en el candidato. Sin embargo, yo he observado que algunos reclutadores abusan un poco de eso porque se vuelven totalmente inexpresivos. De pronto parecía que estás hablando con un robot. Entonces, yo estoy de acuerdo en que no debes dar señales de aprobación o desaprobación. Sin embargo, la amabilidad debe permanecer en todo momento. O sea, no estás hablando con un holograma ni con un robot, ¿no? Pues ya reclutadores me han tocado.
Jesús, perdón que te interrumpa. Sí. Ya lo hacemos. Hoy hay entrevistas que no hablas con nadie. Nadie. Cierto, cierto. Entonces, perdóname, ¿por qué nos causa tanta angustia que el reclutador sea inexpresivo? So what? A lo mejor el hombre es así, tiene derecho, ¿no? Sí, aunque por sí, como candidato estás un poco nervioso y ves una persona inexpresiva, uy, puede llegar a sentirse un poco de incomodidad, ¿no? ¿De quién es el problema, Jesús? Claro, de que se siente incómodo, por supuesto. ¿De quién es el problema? Si tú no eres capaz de manejar una situación de estrés bajo estas condiciones, ya me estás dando mucha información. De hecho, puede ser inclusive intencional por parte del reclutador, justamente la actitud, ¿no? Hay que entender que hay diferentes tipos de entrevista Claro. y diferentes tipos de reclutadores. La pregunta, y perdón, no me lo tomen a mal, ¿de quién es el problema? ¿Quién debió de haberse preparado? ¿El reclutador o nosotros como candidatos? No, puedes estar muy bien preparado. El tema es que a veces la actitud puede ser la que te genere cierto ruido, ¿no? Pero ¿De quién es la ya responsabilidad? Tuya. ¿Quién no es capaz de enfrentar eso? Tú. claro, hay que lidiar con eso. Hay que lidiar con eso, hay que aprender a lidiar con eso. Me encanta, muchas gracias, Jesús. Fíjense esto, aquí comenzamos a ver cómo una conducta se pasa a números. Evidentemente no les puedo compartir mucha información, porque cada empresa tiene sus conductas definidas. Acuérdense que está en función de la misión, visión, valores. Pero este es solamente un ejemplo en donde hay una competencia y hay un descriptor de esa competencia, hay una descripción de esa competencia. ¿Qué es lo que va a hacer el reclutador? Identificar si la respuesta que ustedes le dieron los descriptores de la conducta están en el lado básico o están en el lado estratégico. Evidentemente, por ponerles algún ejemplo, esto vale 1, cada empresa o cada reclutador le pone un valor, cada puesto pone sus valores, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4. O es un gerente o un director. ¿Voy a evaluar a todos bajo la misma competencia? Sí. Pero espero que el director tenga o el gerente el grado de dominio 4. Por lo tanto, el puesto vale 4, pero si el candidato me responde o no me da muchas evidencias, yo le puedo poner un 1. ¿Por qué? Porque en este dominio de la competencia está básico. Y ahí es donde comienza a haber una separación entre el gap entre el candidato y el puesto. ¿Sí me expliqué? ¿Cómo funciona esto? Esto es real, son reportes reales, en donde yo tengo aquí a todos mis candidatos, aquí, y aquí están, hagan de cuenta, mis competencias. Fíjense, este es el valor del puesto que yo les mencionaba, y vean cómo fueron calificando el dominio de la competencia de cada uno de los candidatos y se saca un porcentaje. Observen cómo lo que dicen tiene un impacto numérico, que eso es lo que yo quería que ustedes entendieran. Por eso la importancia de prepararse, por eso la importancia de romper paradigmas y pensar que si yo soy un experto en el puesto o si yo trabajé con quien quiera que ustedes hayan trabajado y tengo un super currículum, el currículum no lo es todo. Si bien es cierto, ustedes no son un currículum, tampoco un buen candidato es solo un currículum. ¿Por qué? Porque tengo que demostrar y esta demostración va a ser numérica. Y luego entonces, ¿qué hacemos en reclutamiento? Bueno, pues yo tengo mi entrevista por competencias, esto es una metodología que yo utilizo con mis clientes y que yo utilizo con las empresas con las que yo trabajo, en donde yo digo, ok, el puntaje más importante lo tiene la entrevista por competencia. El candidato a la hora de hacer algunas operaciones aritméticas, tiene un dominio del 57%. 57% del 60%, que es mi 100.
El perfil psicométrico, pues mira, yo no estoy a favor de que la psicometría sea determinante, es un elemento, vale 20% y el perfil 20%. ¿Qué es el perfil? Que me cubra todos los otros requisitos, ¿ok? Mi sumatoria 100. De esta manera yo puedo decirle, o reclutamiento le dice al líder, mira, Juanito Pérez tiene 89.94%, wow, de compatibilidad versus el puesto. Susanita tiene el 70 y Gonzalito tiene el 40. ¿Cuál es tu mejor candidato? Mande usted. ¿Alguien? Una pregunta. Gustavo. Hola, Gustavo. Una pregunta. En algún momento había leído, por ejemplo, que me voy a rezar tantitito referente al currículum. El currículum prácticamente era un medio de comunicación para lograr una entrevista. En el momento en que la entrevista se genera, el currículum pasa a segundo término y ahí es donde realmente sale lo que ahorita estás comentando, ¿no? Ese ir y venir. O sea, si tu currículum es una estrella, perfecto, pero ya su cometido fue abrirte las puertas de la entrevista y ahora sí, cara a cara, bueno, a distancia, como sea, pero bueno, ahora sí vamos a poder platicar e interactuar para que realmente me digas quién eres. Ya lo que está en el currículum probablemente quiera sacar algún punto, algo que me sirva para guiar las preguntas, pero la realidad es cómo vas a interactuar en ese ir y venir con esa persona, ya es, pues mira, ya te abrí la puerta de mi casa, bienvenido, ahora sí platícame de lo que yo quiero. No sé si estoy equivocado o estoy en lo correcto. No, no estás nada equivocado, es correcto y me encanta que lo menciones, Gustavo, gracias. Esto es algo que hemos platicado en otras webinars y es correcto. El currículum es solamente uno de los elementos que en efecto en días pasados yo en otra webinar hablaba de la llave de las 3 puertas y una de las llaves justo habla del currículum. Esta llave te abre la segunda puerta que podría ser la entrevista, basado también en tus emociones y en tu confianza. Ojo con lo que estoy hablando. Emociones, creencias, inteligencia emocional son básicos para poder enfrentar una entrevista, ¿ok? Pero el currículum te abre en efecto una puerta. En recursos humanos hay una frase, el currículum aguanta todo. Todo. El papel lo aguanta. El papel lo aguanta todo. A la hora de la verdad, por eso yo les digo, nunca mientas. Nunca mientas. Porque la hora de la verdad es aquí. Es esta. ¿Me expliqué? Ya el currículum, ya, olvídalo. Ahora, si tú te fijas, ¿en qué estoy evaluando, Gustavo? Estoy evaluando competencias, estoy evaluando el perfil psicométrico y estoy evaluando el puesto. No estoy evaluando tu currículum. Sí, eso ya pasó historia. Ya pasó la historia. ¿Vale? Y esto, gracias. No, al contrario. Y esto, insisto, te vale 100%. Por lo tanto, yo ya puedo decir o sugerir quién es el mejor candidato. Quién se quede, esa es otra historia. Esa es otra historia. Quien se quede no siempre es el de 90, no siempre es el de 80, ¿no? Mi recomendación, yo pongo semáforos, ¿no? En donde yo digo, Juanito Pérez, semáforo verde, ¿no? Gonzalito, semáforo rojo y Patti, semáforo amarillo. ¿Quién es tu candidato? Pues semáforo verde, ¿no? Debería. No siempre ocurre, porque ahí intervienen otros factores que nos gusten o no, existen. El rapport, la empatía, muchos otros factores. Pero de que existen, existen. ¿Qué tengo que hacer entonces? Como muy bien Gustavo lo dice, el currículum. Insisto, yo hace poco, que por cierto tuvo como mucho auge este post que puse, que por cierto no es mío, y abajo dice de quién es. Yo solo lo copié y lo pegué, pero digo honestamente, ¿no? Pero es un post que me gustó mucho y que habla justo de que ustedes no son solo un currículum. Eso es verdad. Pero también es verdad que sí son lo que demuestran en la competencia, lo que demuestran en la entrevista. Esa es la prueba de fuego. Realmente esa es la prueba de fuego.
Y es ahí donde tenemos que estar muy bien preparados. ¿Qué tengo que hacer para poder salir con resultados positivos de este proceso? Y no solo de la entrevista por competencias, de todas las entrevistas. Para mí, la base principal es autoconocimiento. Cuestionarme, preguntarme. Y me han escuchado hablar de este tema y todos los días lo voy a mencionar porque para mí el autoconocimiento es la base de todas sus respuestas. Punto. Lo vamos a ver un poco más adelante con el tema de preguntas difíciles la próxima sesión. ¿Qué debo de hacer? Conocer mi mercado, conocer quién es la empresa, conocer qué busca la empresa y cómo yo puedo potencializar los resultados de esa empresa. Con humildad, por supuesto, porque luego llegan cada candidato, soy tu Coca-Cola del desierto. Claro que no. Claro que no. Si las empresas viven sin un director general, por supuesto que pueden vivir sin ti. No seas arrogante. ¿Qué tengo que hacer? Conocer el puesto. Analizar el puesto, ¿no? Analizar, digo, yo quise poner este ejemplo. En alguna otra webinar hemos hablado de las vacantes silenciosas, ¿no? Y de las vacantes que publican, que nos dan mucha información, que son muy claras, que son las que yo me gusta mucho, ¿no? Yo luego de repente digo, ay, Dios mío, pobres reclutadores, si ellos saben lo que quieren, no lo tienen. Pero ustedes deben de fijarse muy bien y analizar muy bien toda esta información. Por supuesto, hay una técnica numérica que me dice cómo puedo analizar correctamente estos perfiles. Hay una técnica numérica. La idea es que ustedes lean toda esta información y encuentren los atributos y encuentren los perfiles que el empleador está buscando. Encuentren todas esas competencias que el empleador está buscando y que ustedes se pregunten si verdaderamente cubren esas competencias o no. Mi recomendación es, dejen de perder el tiempo. Si ustedes no cubren esa vacante a la hora que lleguen a la entrevista, van a tronar. Si es que llegan por currículum. Pero si llegan, van a tronar. El currículum aguanta todo, el papel aguanta todo, pero la entrevista no. Por eso hay preguntas difíciles, por eso hay entrevistas difíciles, porque no pudimos soportar el tipo de preguntas a las que nos enfrentaron porque no tenemos evidencias o porque simplemente no nos conocemos. Esto es una entrevista por competencias. ¿Algún comentario? La idea es que tengan confianza. La confianza la van a tener en la medida que trabajen, en la medida que hagan lo necesario para diferenciarse de los demás candidatos, que se conozcan y sobre todo que ustedes puedan, hay un post que también creo que gustó mucho, que es que el candidato es como un actor, y lo pienso, y esas sí fueron frases mías, lo pienso y así lo sigo diciendo, el candidato tiene que ser como un actor. Ambos tienen un speech. Ambos ensayan su speech para salir al escenario. El escenario es la entrevista, donde ambos cuentan una historia y muestran emociones. Y cuando logramos tener este speech, cuando logramos conocernos, cuando logramos transmitir, comunicar de manera verbal y no verbal lo que verdaderamente soy, entonces viene la confianza. Mientras yo no trabaje estos aspectos, me voy a seguir mostrando con una gran inseguridad a la hora de hacer una entrevista. Y no importa qué preguntas me hagan, ¿eh? No importa qué tipo de entrevista yo haga. La persona con inseguridad no le va a ir bien en ninguna entrevista. Por ahí, quienes me trabajo en las partes de coaching y en unas webinars, yo he dicho, perdón, no se vayan a reír, que para mí un candidato es como un aguacate. Lo calo, lo pruebo y yo digo, para mi familia quiero un aguacate para la semana, entonces tiene que tener estas condiciones. Condiciones, competencias. El aguacate lo quiero para mañana o para hoy, entonces tiene que tener ciertas condiciones. ¿Qué son esas condiciones? Competencias. Lo calo, lo pruebo y digo, este es el que compro. Igualito ocurre con el candidato. Tengo que tener ciertas condiciones. Lo calo, lo pruebo a través de la entrevista y decido cuál es el que en este momento me ayuda a lograr mi objetivo. Entonces, tengo que estar muy bien preparado. Tengo que ser muy objetivo y sobre todo, por favor, nunca mientan.
Nunca. Si ustedes algo no saben o no pueden, díganlo, no pasa nada. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Cuando se quedan calladitos, no sé si preocuparme. No, ¿verdad? No creo que no. No, Leti, todo está muy claro. Yo antes de que menciones algo, Leti, si me permites. Por supuesto, Philly. Les saluda Filiberto Cano. Soy un apasionado también de la empleabilidad y tengo un tiempo conocido y trabajando con Leti. Hemos trabajado en algunos proyectos, además externos a estos capacitaciones de empleabilidad. Hicimos headhunting por ahí con una empresa italiana. A qué cultura diferente, me enseñó mucho ella, le agradezco mucho. Y quiero recomendarla mucho, si alguno de ustedes quiere conocer, van a encontrarse muchos fraudes en el mercado de gente que te pretende Sí. ayudar a encontrar empleo y tengan mucho cuidado. Pero yo les quiero decir que yo recomiendo a Leti, recomiendo su metodología, recomiendo su conocimiento, su compromiso para contigo. Así que si usted está pensando en entrar a alguno de estos asesorías, capacitaciones o recomendársela a alguien más, no dude, yo se lo puedo decir. Es una persona en la que yo recomiendo y mutuamente estamos creciendo. De pronto nos pasamos algún tip, algo que vemos que si el algoritmo está cambiando, etcétera. Es una persona que se está capacitando y es una persona muy seria. Entonces, solamente les quería mencionar eso. Leti, lo mejor. Gracias. A ver cuándo te veo de invitada otra vez allá en mis webinars. Y será un honor tenerte por allá. Por favor, Philly, cuando tú me digas, será un honor, un gusto de verdad. Yo también quiero mencionarlo. Filiberto es alguien de las personas que yo reconozco, admiro y trabajo con mucho gusto y con toda la confianza del mundo. Por eso me dio mucho gusto verlo en esta webinar. Un gran experto en empleabilidad. Alguien podría decir, ¿cómo? ¿Son competencias? Sí, pero la competencia es hermosa porque hemos logrado compartir. Entonces también alguien muy recomendable para ti, para mí, y sí tengan cuidado porque sí hay mucho charlatán. Pero bueno, Philly, gracias por tus palabras. Cuando tú me invites, siempre también bienvenido. Hay mucho que aprenderte y yo he aprendido mucho de ti. Muchas gracias, Philly, de verdad lo aprecio. Gracias. Gracias. Casa. Cuando tú quieras también. Hola Leti, Venga, Moni. Hola, puedo hacer, bueno, sumando un poquito el comentario de Filiberto, sí me gustaría dar un poquito mi testimonio de Por lo que favor. fue trabajar con Leti. Digo, esto obviamente no estaba programado, la verdad es que lo comparto a partir del comentario de Filiberto. Yo hice un programa de coaching con Leti y bueno, la semana pasada tuve la fortuna de tener esa confirmación, esa llamada tan esperada por todos los que estamos en este proceso de búsqueda. Algo que para lo que sin lugar a dudas me ayudó mucho el proceso del coaching fue precisamente para armar entrevistas pensando en esas preguntas estratégicas que podían surgir en las entrevistas, ¿no? Entonces creo que este módulo que presentó hoy Leti de entrevistas por competencia es un formato que se está viendo cada vez más fuerte de todos los procesos que uno hace, es casi como el estándar que se está viendo al menos en la industria en la que yo estoy participando, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, mi reconocimiento a Leti y el gran apoyo y el gran trabajo que hizo conmigo, así que muchas gracias y bueno, ojalá que a todos les sirva este tipo de sesiones porque son realmente de muchísimo valor. Moni, gracias, de verdad, te felicito por tu nuevo empleo, me da mucho gusto, el mejor de los éxitos y gracias por tus palabras. Trabajaste mucho, bajadas y subidas como todos, pero lo hiciste muy bien. Mucho éxito y gracias, Moni. Gracias por tus palabras, de verdad me siento honrada. Gracias por estar aquí y compartir con el grupo tu experiencia y de verdad, como te lo dijimos en el grupo de networking, el mejor de los éxitos. Siempre te lo dije, eres una profesional. Gracias, Moni. Muchas gracias. ¿Alguien, Salvador, quiere algún comentario? ¿No? Ok, ¿alguien más? Ok, pues chicos,
no me resta más que agradecer de verdad el que se hayan conectado. Espero haber impactado en algo, sumar con algo en su proceso de empleabilidad. Sin antes, me despido sin antes recordarles, el día de ayer arrancamos nuestro curso de empleabilidad. Gente que hoy las veo también aquí conectados, qué bueno, me da mucho gusto, un programa grupal que estamos arrancando el día de ayer y que estamos lanzando el próximo 22 de febrero. Es un programa de 16 horas, online por supuesto, es grupal. Los invito a quienes les interese, con mucho gusto, para poder establecer su estrategia de empleabilidad. Les recuerdo, tenemos tres programas individuales de coaching individual que también ponemos a su disposición, donde trabajamos uno a uno y vamos ayudándoles y vamos estableciendo esta estrategia. Próximamente tendremos la parte virtual, donde ustedes van a poder tomar estas sesiones en el horario que ustedes gusten, en el momento que ustedes gusten también, y evidentemente no va a haber ahí ningún grupo, no es un face-to-face, pero es un programa virtual que también les puede ayudar. Quiero también recordarles que nuestras próximas webinars de este mes, nos resta el jueves, que vamos a trabajar la parte de las preguntas difíciles en una entrevista. Creo que también va a ser interesante hablar de este tema, del por qué son tan difíciles. Aunque ya hemos hablado mucho, no se lo pierdan. Recuerden que la clave de acceso siempre es la misma. Entonces, ustedes pueden entrar, accesar con la misma clave que accesaron el día de hoy. Quiero pedirles de favor que me ayuden. Cada día somos más, lo cual me da mucho gusto y vuelvo y repito, me da gusto también ver gente de Colombia, gente de Perú, gente de otros países que ya estamos comenzando a llegar. Gracias de verdad. Y también quiero pedirles y recordarles que tenemos nuestra página en donde ustedes pueden subir su currículum para quienes deseen dejar su información curricular para futuras oportunidades en el mercado. ¿Qué significa? Cuando yo tengo alguna vacante, lo primero que hago es irme a mi base de datos para de ahí sacar candidatos y poder entrevistar para mis clientes con las que hago Headhunter. Mis datos, por supuesto, ustedes los tienen, aquí están. Si alguien necesita, tiene alguna duda o en algo les podamos servir, será un gusto enorme poder trabajar con ustedes. Les pido de favor, ayúdenme, acuérdense, estas webinars no tienen costo. Ayúdenme, compartan con sus contactos, ayúdenme a publicar, a compartir cuando publico estas webinars. Caramba, lo hacemos con mucho gusto y me encantará poder impactar cada día más a la gente y poder ayudarles a que logren este objetivo. Todos recuerden que son profesionales en transición, no son gente desempleada, las palabras son poderosas. Llenemos nuestros espacios de pensamientos positivos para que las cosas positivas puedan llegar. No es choro mareador, es realidad. Quiero agradecerle, muchas gracias por sus comentarios, Marco, Víctor, Lulú, Brenda, gracias de verdad a todos, los aprecio. Recuerden que hoy en la noche esta webinar se sube a YouTube, también lo pueden compartir con sus contactos y nos pueden ver en YouTube como Leti Moyo. Gracias por sus comentarios, gracias Moni por estar con nosotros, sabiendo que hoy tienes empleo. Fili, un honor para mí que me acompañes. Los espero el próximo jueves, de verdad. Aquí nos vemos con otro tema más, martes y jueves 6 de la tarde. Recuerden que tenemos una cita. Que tengan bonita noche. Cuídense, por favor, las cosas no están fáciles. Cuídense. Gracias por acompañarme. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Leti. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Leti. Cuídate. Bye. Gracias, Leti. Buenas noches. Leti, buenas noches. Bye, chicos. ¿Y me regalas un segundo? Sí. Gracias, Leti. Voy a dejar de grabar.
Alberto. Es que no puedo. Perdón, pero muchas gracias. Es que yo como no veía que nadie salía, Ah, no te estoy ahí preocupes, cuídate, buscando. bye. Pero gracias. Bye. Sí, muchas gracias. Bye, bye. Juan. No, hijo, no es a ti. Sigues grabando, Leti, ya No, puedes no. detener tu grabación. Sí, ya lo detuve. ¿Ya está pausada? Ok. No, la quité. Si le das clic derecho a Juan Carlos, No, lo puedes retirar. ya lo hice, pero ya está. Ok. ¿Cómo estás? Hoy qué gusto. Qué bueno que te pudiste. Hombre, pues mira, se abrió el espacio y fue un honor pasar a saludar. No, gracias, de verdad, y gracias por tus bellas palabras. Sabes que yo también mucho que aprender de ti. Sin duda. No, hombre, bueno, si me permites, quería hacerte algunas recomendaciones. Ajá. Funciona mucho que así como estás publicando ahorita aquí tu información, lo cual es correcto porque en YouTube lo pueden ver, pon el enlace a tu WhatsApp en comentarios, en el chat. Diles, aquí estoy en este enlace. Entonces, ¿sí sabes cómo crear un enlace a tu WhatsApp? Pero le voy a preguntar a mi hijo. No te explico. Si quieres, me puedes compartir pantalla y podemos ir a Google. Te hago, ¿quieres que te haga anfitrión? Ah, si quieres, si gustas, gracias. Ajá. Ya está. Bien, mi recomendación sería entrar aquí y aquí en enlace a WhatsApp. Ah. Entonces, hay varias maneras, por ejemplo, crea un link de WhatsApp. Aquí. Bien, vamos al generador. ¿Y cuál es tu número de celular, Leti? 55 Uh-huh. 2755 ¿Sí? 4373. 73, ajá. Sí, y aquí en el mensaje es bueno, ya lo puedes cambiar tú, ¿no? Uh-huh. Aquí se pone, si te fijas acá, queda a la derecha. Así va a llegar. La gente que presione un clic le va a dar esto, le presiona un clic y ya va a estar. Entonces, lo generamos. Lo puedes poner como un código QR o como este. Este enlace te lo paso aquí por chat. Ay, gracias. O sea, a las personas les vas a decir, cualquier cosa, denle clic aquí. Dale clic tú, por favor. ¿Dónde aquí? Bueno, en el chat puse ahorita un enlace. Déjame abrir el chat. Ay, espérame. También cuando alguien te contacte por LinkedIn, puede ser como tu firma. Dile cualquier cosa, mándame un WhatsApp al siguiente enlace. Y con que le piquen, se abre el WhatsApp en el teléfono de la persona. Wow, en el chat. Te felicito porque la presentación tiene letras más grandes. Si te fijas, algunos te están viendo desde el celular. El 67% de las personas te ven. Entonces, te felicito por eso, cambió bastante. Ay, qué bueno, gracias. Sí, he ido mejorando en esa parte, en los diseños, en todo esto. He ido aprendiendo de ti también. ¿Dónde está? No, pues de todos aprendemos de todo. A alguien le ves a otro y así vamos bien. La cosa es... Me encantó lo que dijiste, canijo. ¿Sí? No, pues al César lo que es del César. Me encantó. Espera, es que no puedo entrar al chat. ¿Por qué no me deja?
A lo mejor porque tú eres el anfitrión. Aquí está, ya lo vi. Estaba oculto. Ahí está. Se está generando y luego dice abrir WhatsApp. Ah, ya. Ya me llegó. Pues eso se lo das y cualquier persona ya te puede mandar un mensaje. Wow. Eso te abre posibilidades. Otra cosa que me da muchísimo es, por ejemplo, diles, les voy a obsequiar un listado de preguntas de 5 de las 20 preguntas de entrevista. Por un decir, ¿sí? Uh-huh. Y, pero que me publiquen o que compartan, ¿no? Exacto. Uh-huh. Entonces, a la persona que comparta esta publicación, le voy a compartir y, por ejemplo, estás viendo aquí tengo yo aquí un archivo, creo que se llama Los 40 Principales, pero, por ejemplo, les voy a obsequiar mi presentación de videoentrevista. Entonces, pongo obtener enlace. Si dice restringido, no van a poder. Cualquier persona con este enlace, copia el enlace. Y ese puntito, otra vez me voy al chat de Zoom y les digo, a la persona que comparta este enlace, le doy un enlace de LinkedIn, algo que quieras que publiquen. Me piden en privado y ya les pasas tú esto. Esto no lo hagas por Zoom, sino hasta que hayan hecho la tarea. Uh-huh. Pero al picarle tú aquí, ellos pueden ver lo que tú quieras compartir. Ah, mira. Entonces, eso a mí me subió los nomios tremendamente. Wow. O sea, hay gente que nomás entraba porque decías, mañana voy a regalar otras 5. Y bueno, había gente que venía por las otras 5. Y no te generaba nada. Lo que hacían era hacerme tráfico. Claro. O sea, desde su portal compartían. Claro. Me gusta. Gracias. Que bueno, es algo que te Eres puede. muy te buena puede en todo servir. esto. Yo no soy tan buena en estas cosas. No, oye, y luego que ya vas a tener tu material en un curso. ¿Cómo? Vas a poner tu curso, ¿no? Sí, ya estoy en eso. De hecho, ya me lo están trabajando. ¿En qué plataforma lo vas a hacer? Mira, los chicos que me hicieron la página hicieron ahí una sección. Son 2 chavillos jóvenes, muy, muy pila. Y entonces va a haber en mi página una parte donde van a venir los cursos, no nada más de esto, sino también voy a subir con los coaches, vamos a dar cursos de comunicación, de coaching, de reclutamiento, porque me ha seguido mucha gente de reclutamiento y me ha pedido cursos de reclutamiento. El lunes, de hecho, de este lunes al otro, voy a dar cursos Perdón, de Leti, reclutamiento. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuánto te van a cobrar? Ellos me están cobrando, ahorita vamos a tener como 19,000 pesos por esto. Sí, como 22. Bueno, esta página donde yo tengo aquí este curso es gratuita. Tú le pones aquí lo que quieres hacer, lo que puedes hacer. Yo les digo que mi curso vale 10,000 pesos y que está en oferta 990 pesos. Se vende solo. Vendo al menos 3 al día. Sí, me Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí te dice, aquí entro ya para que vean mi plataforma. Le subes tu material, le pones un video, una explicación, lo que sea. Es muy económico porque no tienes trato con la gente. Le dices, ¿quieres saber más? ¿Quieres mi atención personalizada? Con gusto. Es más, no sé si tengas un curso de 15,000 o 20,000 pesos, pero le dices, te tomo en cuenta los 900 que pagaste, si quieres una atención personal. Perdóname, te tengo que colgar, amiga. Sí, te pido una disculpa, me ganó el reloj. Sí, no te preocupes. Fuerte abrazo. Igualmente, gracias, Fili. Bye. Ay, me encanta. Bueno, buenas noches.